Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al Centro Regional de Institutos Confucios para Latinoamérica. 欢迎大家来到我们拉丁美洲中心。Los quiero invitar a la serie de clases de medicina tradicional china. 邀请大家参与我们中医讲座系列。Mi nombre es Nicolás Scafi, soy un médico de medicina china de la Universidad de Medicina China de Tianjin y hice mi magíster en acupuntura, moxibustión y tuina en la Universidad de Medicina China de Nanjing. Me especialicé en lo que es el mandarín para clásicos médicos y hoy en día les quiero introducir acerca de la medicina china. Entonces, antes de comenzar, me gustaría que le hicieran la pregunta, ¿qué es medicina? Probablemente muchos de nosotros hemos escuchado la palabra medicina china, pero también hemos escuchado en Occidente cómo se habla acerca de lo que son las medicinas complementarias o medicinas alternativas, ¿cierto? Entonces, ¿es la medicina china realmente una medicina? ¿O es una terapia? ¿O es una técnica? ¿Qué cosa es? ¿Cierto? Por definición, ¿ya? Proveniente de la palabra del latín que deriva de mederi, significa curar o medicar, ¿ya? Y dentro de esta definición, básicamente, se define, o hay un requisito mínimo de 4 contenidos, ¿ya? Este contenido es un conocimiento técnico. ¿Cuál vendría siendo? El conocimiento de la salud, que en medicina llamamos fisiología. El conocimiento de la enfermedad, que en medicina le llamamos patología. Luego vendría el diagnóstico y, por último, el tratamiento. Mientras algún tipo de ciencia de la salud tenga estos 4 elementos importantes, vendría siendo una ciencia de la salud como medicina, ¿ya? La medicina china tiene este conocimiento desde sus inicios. Conoce la salud, conoce la enfermedad, conoce de fisiología y patología, y también tiene un sistema de diagnóstico y tratamiento, ¿ya? Aquí, como pueden ver en la primera imagen, en la parte inferior izquierda, tenemos la palabra alopatía, que es lo que nosotros conocemos como la medicina moderna, o medicina científica, o medicina bioquímica. También se le llama medicina alopática, ¿ya? Que principalmente usa fármacos y cirugía para tratar, ¿ya? Y es por eso la imagen que tengo aquí. En el medio tenemos una imagen con muchas hierbas y agujas. También tenemos un poquito de caligrafía, para que se reconozca que es chino, ¿ya? Estos son los elementos principales que se ocupan para tratamiento en la medicina china, ¿ya? Y por último, del lado derecho inferior, tenemos una imagen de la Ayurveda, o la medicina india, ¿ya? Que como pueden ver, hay aceites, nutrición, hay yoga, hay meditación, masajes, etc. Y fitoterapia, también como la medicina china, el uso de hierbas. Bueno, ¿qué tienen en común estas 3 tipos de medicina? Primero, que todas se enseñan en la universidad, ¿ya? Todas como mínimo son un pregrado o una carrera de 5 a 7 años de estudio, ¿ya? Estas 3 también tienen en común que estudian todos los ramos o materias básicas o fundamentales de la medicina occidental, ¿ya? Y todas ellas tienen un rigor de tipo científico. Hay un conocimiento teórico, hay una práctica clínica y una investigación científica de las 3, ¿ya? Eso es en cuanto a lo que es la medicina china, ¿ya? Por definición es una medicina. Ahora, ¿cuáles son los orígenes de la medicina? De la medicina china. Entonces sabemos que del punto de vista de literatura, ¿ya? Podemos encontrar el uso de la palabra medicina desde el periodo Shang. Pero un poquito posterior a eso, podemos encontrar, como lo conocemos hoy, por las palabras de Jiuyao, que significa tinturas madres, ¿ya? ¿Qué significan las tinturas madres? Era el uso de vasijas donde se guardaba alcohol junto con las hierbas o junto con la fito, ¿ya? Este alcohol lo que hacía era extraer los elementos activos o terapéuticos de la fito, ¿ya? ¿Por qué hablamos de la fito, no hablamos de hierbas? Porque en la fitoterapia china, o en la medicina china, no solamente usamos elementos vegetales,
usamos 4 elementos: elementos vegetales, insectos, animales y minerales. ¿Ah? Como ven, es bastante más amplio que solamente elementos vegetales. ¿Ya? Posterior a esto, se desarrolla lo que se llaman decocciones, que es el uso de agua junto con la fitio y se cocinan juntas. ¿Ah? De esa manera, el agua es capaz de absorber o extraer los elementos terapéuticos de la fito. ¿Ya? Esto más o menos es 1500 años de Cristo, que ya podemos encontrar descripciones literarias acerca del uso de las tinturas madres y posteriormente de las decocciones de hierbas. ¿Ya? Ahora, cuando la medicina realmente tiene una forma bastante sistemática y bastante madura, ¿ya? Esto es en la dinastía Han. ¿Ah? La dinastía Han más o menos comienza en 220 a.C., pero hay un libro, ¿ya?, con el que nosotros marcamos un periodo, una época histórica importante que define, por así decirlo, un conocimiento de la medicina bastante sistematizado, y por eso hablamos muchas veces que el origen, por así decirlo, de la medicina china es a partir de este libro, que obviamente no parte de este libro, pero ya le hice el comentario el por qué se dice. Este libro se llama El Clásico Interno del Emperador Huang, o el Emperador Amarillo. ¿Ya? En este libro hay descripción de todas las técnicas que usamos hoy en día. ¿Ya? Hay descripción de los distintos tipos de diagnóstico, ¿ya? Que en la medicina china son 4. Posteriormente les voy a hacer comentario de esto. ¿Ya? Ahora, ¿de qué habla la medicina china? Como saben, o quizás han escuchado, la medicina china está muy relacionada con la naturaleza. ¿Ya? ¿Y por qué es que está muy relacionada con la naturaleza? Quiero que se imaginen hace 3000 años antes de Cristo. ¿Ya? El hombre no tenía tecnología, no habían luces, por lo tanto en la noche no veíamos bien el cielo, no había contaminación lumínica, no había tecnología, no habían computadores, no habían celulares, por lo tanto no pasábamos todo el día viendo todos estos medios o redes que tenemos hoy en día. Lo otro también, que no había muchos libros, por lo tanto la gente no tenía mucho cómo estudiar o aprender. Entonces la gente estaba ocupada a trabajar y a ocuparse de las actividades del día a día. ¿Ya? Y como las ciudades no estaban muy desarrolladas, la naturaleza aún estaba muy cercana al ser humano. ¿Ya? Y como no había de qué aprender o de qué entretenerse, como hoy en día de todas estas cosas tecnológicas que teníamos, lo que tenían ellos a mano y la fuente de información y conocimiento directa, por experiencia, por relación, por contacto, era la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza fue la fuente de conocimiento principal por la cual los chinos pudieron conocer al ser humano, la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, etc. ¿Ya? Por eso es muy importante entender que los chinos, ¿ya?, y su medicina no fue un conocimiento del cuerpo humano, fue un conocimiento de la vida. ¿Ya? La vida en general es conocer la naturaleza, y el cómo conocen la naturaleza es cómo conocen también el cuerpo humano. ¿Ya? Entonces hay un concepto de un todo aquí. ¿Ya? Y aquí entramos con el primer concepto de la medicina china, que habla de un concepto holístico. ¿Ya? Es una relación entre la naturaleza y el hombre. Ven al hombre y la naturaleza como una sola cosa. Si lo queremos poner de otra manera, es como una moneda que tiene dos caras. ¿Ah? La naturaleza y el ser humano, como parte de una misma, como siendo una moneda, ¿sí? Un todo. O dos extremos de una misma realidad. ¿Ya? ¿Y cómo podemos, en términos prácticos, hablar de esta unidad o totalidad o integridad o este concepto holístico? Como les dije, el ser humano en ese entonces observaba el cielo, y en la noche se podían observar las estrellas, ¿cierto? Por lo tanto, al poco tiempo llegaron a tener conocimiento, por ejemplo, de lo que hoy día nosotros hablamos como el horóscopo. ¿Ah? Pero aparte de tener un conocimiento de astrología, tenían un conocimiento de astronomía. ¿Ah? Todos estos horóscopos, en verdad, hacen reflejo del conocimiento astronómico, de las distintas galaxias. ¿Ah? Que ya pueden observar. Entonces observaron 12 galaxias, ya, que posteriormente se desarrollan como horóscopos, ¿cierto? Los 2 horóscopos chinos. Y
En la Tierra se hablaba de un día, en términos de tiempo, de 12 horas, no de 24 horas como las conocemos hoy día, de 12 horas, ¿ya? Que están relacionadas con las 12 eh, galaxias, ¿ya? También ellos, por ejemplo, pudieron observar que en la naturaleza había 4 estaciones, ¿ya? Pudieron observar que había día y noche. Ah, todos estos fenómenos de la naturaleza y estos patrones que fueron observando se fueron relacionando desde el macro hasta el micro, ¿ya? Todo lo que se puede observar en la naturaleza se puede observar en todos los seres vivientes, y así también el ser humano, en su cuerpo y en la salud y en la enfermedad, ¿ya? Y es por eso, a raíz de estos conceptos filosóficos, ¿ya?, de la vida, y cómo conocieron este universo y la naturaleza, es que en la medicina china se desarrolló este sistema de diferenciación de síndromes, que para entenderlo de una manera no tan técnica, hablamos de la diferenciación de personas, ¿ya? Y quiero hacer una distinción aquí. Por ejemplo, en la medicina occidental, cuando tenemos, no sé, 50 pacientes con un dolor de cabeza y sabemos cuál es el origen de este dolor de cabeza, vamos a darles a estas 50 personas el mismo remedio, ¿ya?, el mismo medicamento. Pero de forma muy diferente, la medicina china no lo hace de esta manera. No va a usar para 50 personas distintas el mismo medicamento. Para 50 personas distintas va a usar un medicamento distinto. ¿Y cuál es la razón de esto? Es por lo que le estaba hablando. La medicina china hace diferenciación de personas. Entonces ve a la persona dentro de un todo y ve todos los factores que están influenciando y hacen que esta persona sea única, y la razón por la cual está teniendo esta enfermedad, que por ejemplo 50 personas pueden tener la misma enfermedad, pero la causa por la cual se está generando es distinta en las 50 personas. Por lo tanto, el medicamento que lo da a cada persona es distinto, ¿ya? Muchas veces yo hablo, por ejemplo, cuando doy una clase y digo, yo puedo dar una clase hoy día, como la estoy haciendo ahora, para 50 personas y todos reciben el mismo tipo de educación. Pero también podría saber que estas 50 personas tienen 50 maneras distintas de aprender. Por lo tanto, yo podría hacer 50 clases distintas para adaptarme a estas 50 personas, ¿ya? Y así es como funciona la medicina occidental, como la segunda forma de educación que les mencioné, ¿no?, que es dirigida a la persona, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que la medicina china podría llegar a considerar? No quiere decir que nosotros en la clínica realmente consideramos todos estos factores, pero hay conocimiento y descripción en los libros de medicina china de llegar o tener la posibilidad de considerar todos estos factores. Por ejemplo, el año en que nacieron. El año en que nacieron, la Vía Láctea, ¿ya?, dónde va a estar ubicada dentro de este universo, va a tener una posición distinta. Y esto podría afectar a hablar en términos más científicos, por ejemplo, la influencia electromagnética que recibe la Vía Láctea. ¿Sí? Y todos los planetas que están girando alrededor del Sol van a también recibir una influencia distinta. Por lo tanto, la influencia que recibe la Tierra ese año va a ser distinta, y por tanto las personas que nacen en ese año tienen una influencia distinta, ¿ya? Y eso podría influenciar en la salud y enfermedad de las personas. De otro punto de vista, por ejemplo, en qué estación se nace, también puede definir el tipo de salud o enfermedad de la persona, o en qué época del año, en qué estación estamos hoy en día, y las enfermedades que estoy teniendo ahora, qué relación tienen con las estaciones, ¿ya? También se puede considerar, por ejemplo, en qué momento los síntomas de mi enfermedad se hacen más graves, si es durante el día o la noche, ¿ya? Eso también se considera. Se puede considerar, por ejemplo, la geografía, en dónde yo vivo, si hay un lugar que es más húmedo o es más seco, está en la montaña o está en los valles, está cerca del mar o está en el desierto. Todos estos factores geográficos van a definir cómo mi cuerpo se está adaptando y está bajo un medio ambiente que me está afectando constantemente, y eso puede definir mi salud o mi enfermedad de alguna manera. Y la persona de por sí. Los genes, por ejemplo, podemos conocer la historia clínica de sus padres, abuelos, y qué influencia tiene eso en la genética. Podemos conocer también, por ejemplo, la personalidad de la persona, las conductas de la persona, los hábitos de la persona, y todo eso nos va a hablar de un todo, y a partir de todos estos factores vamos a saber
cuál es la causa que está generando una enfermedad y, por lo tanto, qué tipo de medicamento iría a recibir. Y con esto definimos el cómo conocemos la salud y cómo conocemos la enfermedad, la fisiología y la patología de la medicina china. ¿Qué nos falta por conocer? Obviamente es el diagnóstico y el tratamiento, ¿ya? ¿Y cuáles son los elementos que nos hacen el poder llegar hasta el diagnóstico y el tratamiento, ¿ya? Y aquí, dentro de la fisiología y la patología china, hay 4 elementos filosóficos, ¿ya? Y que el conocimiento de la naturaleza, que son sumamente importantes, y estas corrientes filosóficas son las que influenciaron de mayor manera a la medicina china, ¿ya? La primera vendría siendo el yin y el yang, ¿ah? Yin yang. Ahora, estos, el yin y el yang, no son un concepto abstracto o filosófico que no tenga ninguna relación con la vida o con la salud, ¿ya? Son conceptos sumamente prácticos, ¿ah? Como podemos ver esta imagen del yin y el yang aquí en la parte inferior izquierda, ¿ah? Podemos ver, por ejemplo, el sol y la luna, podemos ver el día y la noche, ¿ya? Estos son elementos sumamente prácticos en cómo los chinos fueron conociendo la naturaleza, ¿ya? Y que es una forma de racionalizar o de conocer la naturaleza en forma comparativa, ¿ya? Ellos empiezan a darse cuenta que todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza tienen un fenómeno opuesto. Y estos dos fenómenos están en constante dinámica, ¿ya? Y esta dinámica hace que todas las cosas en la materia o el universo estén cambiando, que tengan un comienzo, un origen, lleguen a su pico máximo y luego decaigan y desaparezcan o fallezcan. Y este fenómeno se puede observar en el agua, en el fuego, el agua que pesa, que va fluyendo, ¿cierto? El fuego que es liviano, que asciende, ¿ah? Se puede observar en los movimientos del agua, cuando ascienden hacia el cielo, decaen hacia la tierra, ¿ah? Cuando es vapor y cuando llueve, ¿cierto? Podemos observar el día, la noche, el calor, el frío, el hombre, la mujer, etc. ¿Ya? Todos estos patrones que podemos observar en la naturaleza, que hablan justamente de esta moneda que tiene dos caras, ¿ya? Es lo que hablamos del yin y el yang. Y estas características también se pueden observar en el cuerpo humano, ¿ya? Por ejemplo, hablar de la actividad o la inactividad del cuerpo, ¿cierto? El estar excitado o el estar inhibido, ciertas funciones o ciertos sistemas del cuerpo humano. De la misma manera están los 5 elementos, ¿ya? Y los 5 elementos, como lo podemos ver en esta imagen, al medio, como un círculo, los chinos se dieron cuenta que en la Tierra había 5 elementos básicos, ¿ya? Que uno daba vida a otro y que estos mantienen el universo o la Tierra en función, en movimiento, en cambio, en desarrollo, y que da vida a todos los demás seres vivos, ¿ya? Partimos con el agua, ¿ya? El agua es el elemento que le da vida a toda la vegetación, ¿ya? Y la vegetación fue descrita como madera en la medicina, en la cultura china, y también en la medicina china. Tanto así como toda la vida se da a lo largo de los ríos, ¿ya? También el ser humano siempre partió desarrollando sus tribus o civilizaciones, ¿cierto? A lo largo o muy cerca de los ríos y lagos, del agua dulce. Posteriormente, con el agua, como les dije, se da vida a toda la vegetación, que los chinos hablan de la madera. Cuando hay madera, puede ocurrir el siguiente fenómeno. Quizás cae un rayo del cielo, y cuando la madera está seca o está vieja, esto se puede quemar, se puede prender fuego, ¿cierto? O cuando el ser humano aprende a utilizar el fuego, quema la madera, lo que nosotros llamamos leña en el fondo, y da vida al fuego. Por lo tanto, la madera es la madre del fuego. ¿Y qué ocurre cuando la madera es quemada o consumida por el fuego? Quedan cenizas. Este mismo fenómeno también puede ser observado con los volcanes. Cuando los volcanes explotan y queman toda la vida que está debajo o cerca de los volcanes, como toda la vegetación o madera, esta madera o vegetación posteriormente se vuelve ceniza. Ceniza que fertiliza la tierra, ¿ya? Y esta ceniza que fertiliza la tierra da vida a que la tierra sea más rica y entonces nosotros podamos cultivarla y vivir de ella.
o podemos vivir de los frutos y verduras que da, y que también los otros animales viven de ella. Que también nosotros en la historia hemos vivido de alimentarnos de animales y elementos vegetales, ¿cierto? Bueno, y esa es la importancia entonces de la tierra. Cuando es fertilizada, cuando es nutrida, está rica y entonces todos los seres vivos pueden vivir de la tierra, ¿ya? Cuando la tierra está rica, está fértil, ocurre lo siguiente: empieza a tener materiales ricos. ¿Y cuáles son esos materiales ricos? Los metales, ¿ya? Como sabemos en la historia, el ser humano, cuando empezó a manejar los materiales, ocurrieron dos fenómenos muy importantes. El primer elemento es que pasó a los niveles más altos de la cadena alimenticia, ¿cierto? Porque ahora tenía metales para poder cazar, ¿ya? Y también tenía metales para poder luchar y batallar entre las distintas tribus o civilizaciones o países. También lo que ocurre es que los metales se vuelven elementos de mucha riqueza, de mucho valor para el ser humano. Y es por eso que se convierten las monedas, el elemento de intercambio o de trueque, donde posteriormente se compra y se venden cosas, ¿cierto? Entonces la madre del metal vendría siendo la tierra. Y así tenemos los 5 elementos: agua, madera, fuego, tierra y metal. Y todos estos elementos que tienen características de por sí, como le hice mención, y los chinos posteriormente los relacionan con las 5 estaciones, con los 5 órganos del cuerpo, con las 5 emociones del cuerpo, con los 5 sentidos sensoriales, etc. ¿Ya? Y así se desarrolla la teoría de 5 elementos. ¿Ya? Y por lo tanto, estos 5 elementos que hablamos que esta naturaleza se asocian a el cuerpo humano y sus características. ¿Ya? Como les comenté también, para los chinos se dieron cuenta que en la Tierra corren ríos, ¿ya? Que son ríos de agua. Y estos ríos son importantes para dar vida. De la misma manera, se dieron cuenta que en el cuerpo humano, y para eso lo observaron en la piel, y también hicieron disecciones, donde abrían el cuerpo y observaban que habían canales por donde corría la sangre. Y estos canales se les llamaron vasos sanguíneos, que es como los conocemos hoy día, pero posteriormente se desarrollaron en una teoría de canales, donde consideran que el cuerpo externamente, lo externo con lo interno, y todos los distintos órganos internos o distintas partes del cuerpo estaban relacionados una con otro a través de estos vasos o canales por los cuales corría la sangre, ¿ya? Y así se desarrolla el sistema teórico de canales de la medicina china, donde nosotros usamos agujas para estimular estos canales, ¿ya? Y pueden ver aquí la imagen del lado derecho inferior, que es el primer modelo que existe en la medicina china, más o menos aproximadamente del 140 a.C. Es un modelo de laca, más o menos entre 13 a 16 centímetros, es bastante pequeñito, y muestra ahí los distintos canales que están dibujados en rojo, esas líneas. Y este sistema teórico es fundamental para la medicina, ¿ya? Que está muy relacionado, como les digo, con la circulación de sangre, y que esto se considera que es donde lo que define la salud y la muerte. Está asociado a la pulsología, que fue un sistema que se desarrolló para poder conocer la salud del ser humano, para poder conocer el estado de los órganos, ¿ya? Y por último está el modelo de los 6 patógenos externos. Patógenos se refieren a los elementos que producen enfermedades, ¿ya? Y externos, ¿qué quiere decir? Que son externos al cuerpo humano, que vienen desde la naturaleza, que vienen desde el clima, que vienen de las 4 estaciones, ¿ya? Los chinos no conocían en ese tiempo todavía las bacterias y virus. Entonces consideraron lo que generaban las enfermedades eran estos elementos climáticos, que le llamaron los 6 patógenos externos. ¿Y cuáles son estos? El calor del verano, el frío, el viento, el fuego, la sequedad y la humedad. Estos 6 factores patógenos son los que generan supuestamente la enfermedad. Y estos 6 factores patógenos existen en la naturaleza y también existen dentro del cuerpo humano. Por ejemplo, si me expongo al verano, ¿cierto? Voy a caminar, no me pongo un gorrito o algo para evitar que el calor me golpee. Si camino 7 horas bajo el sol, probablemente me insole, ¿cierto? Y eso la medicina china consideraba que el calor del verano como un factor patógeno.
Por ejemplo, en invierno, si salgo a la nieve a caminar sin vestirme muy bien, probablemente me enfríe y por eso me resfríe, con todos los síntomas que nosotros ya conocemos. O también, por ejemplo, en la medicina china se habla, cuando uno cambia en ciertos lugares, por ejemplo, se estaba bañando, y sale de la ducha caliente, con todo el cuerpo caliente, con los poros abiertos, abre la ventana y de repente corre un viento fuerte y me da una parálisis facial. Ellos consideran que esas patologías las podría generar el viento. ¿Ya? También, por ejemplo, podrían considerarse la humedad factores patógenos. Hay lugares donde llueve mucho, es muy húmedo, da lo mismo sea con calor o frío, pero llueve mucho durante todo el año, y a las personas les da algunas alergias en la piel. Les podría dar eczema, por ejemplo, o dermatitis. ¿Ya? Todo esto se considera como edema. Por ejemplo, muchas veces también nosotros podemos observar la madera, en lugares donde hay mucha humedad, tiende a cambiar su forma y pareciera como si por debajo de la madera hubiera agua, entonces tienen como burbujas, tienen como forma de burbuja. Este mismo factor que ocurre en la naturaleza en la madera se puede observar en la piel, cuando aparecen granos de este tipo, el problema dermatológico. Entonces la medicina china podría a veces considerarlo como humedad. ¿Ya? Cuando se nos parte la piel, cuando se nos seca, de repente hasta puede llegar a sangrar, todo esto se puede considerar como humedad. Son los 6 factores patógenos. Entonces con eso conocemos la salud y la enfermedad. ¿Ya? Ahora, hablando del diagnóstico y el tratamiento. No había tecnología, como les dije. Entonces la única forma de conocer el cuerpo humano era a través de los 5 sentidos. ¿Ya? Y los 5 sentidos tienen una importancia fundamental en el diagnóstico. ¿Ya? En chino hay 4 formas de hacer diagnóstico que se dicen wan, wen, wen, xie. ¿Ya? Cuando lo traducimos al español, en vez de ser 4 palabras, son 5 palabras, porque uno de esos caracteres chinos tiene 2 sentidos o 2 significados. ¿Ya? Observación, auscultación, olfacción, interrogación, palpación, son los 5 métodos de la medicina china, pero como le llamamos en chino, son 4. ¿Ya? Eso es para el diagnóstico. En el término de tratamiento, tenemos el tuina. El tuina es un masaje que principalmente se usa hoy en día para descontracturar y también para movilizar las articulaciones. ¿Qué significa movilizar las articulaciones? Ustedes muchas veces quizás han escuchado de los hueseros o quiroprácticos, que toman las articulaciones y con un movimiento rápido y fuerte cruje, ¿cierto? Cuando cruje es este movimiento de las articulaciones. ¿Ya? En la medicina china, en el tuina, también se hace esto. ¿Ya? Entonces, trabajamos en la musculatura, en los tejidos blandos, descontracturándolos y también movilizamos las articulaciones. Después tenemos la acupuntura y la moxibustión. ¿Ya? La acupuntura es la utilización de agujas. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar una agujita muy delgadita de acupuntura, que son las normales que se utilizan. ¿Ya? Como pueden ver, tiene un cuerpo, que es donde se toma, ¿ya? La base de la aguja, que es más gruesa, y luego está la aguja de por sí, que es con la que se puntura y penetra por debajo de la piel la mayoría de las veces. ¿Ya? Esta aguja es tan delgada casi como un cabello de la cabeza. Y la moxibustión, ¿qué vendría haciendo? Aquí, como ven, tengo como una especie de cigarro o puro, que lo que tiene adentro es artemisa. La artemisa es una hierba que por característica que tiene se puede quemar y genera muchísimo calor. Se quema lento, ¿ya? Y se quema bastante estable. De hecho, sus cenizas generalmente no tienden a caer. Si se va quemando y va quedando ceniza, toda la forma queda sólida la ceniza y no se cae. Por eso se utiliza esta hierba. Y principalmente se usa, como les comento, cuando se va quemando, para calentar ciertos puntos o zonas del cuerpo. ¿Ya? Y una de sus funciones es mejorar la circulación sanguínea. ¿Se acuerdan que les hablé de la importancia de eso en la medicina china? ¿Ya? Y por último está la fitoterapia. ¿Ya? La fitoterapia, como ya les comenté, son 4 elementos. Están los elementos vegetales, los insectos, animales y minerales. ¿Ya? Y hoy en día, principalmente lo que se usa son las decocciones, que se consideran en agua. Aquí tienen imágenes. La primera imagen al lado izquierdo inferior es de tuina, el tuina pediátrico, ¿ya? Porque hay para adultos y pediátricos.
que es infantil en el fondo. Después tenemos la acupuntura, aquí hay un tratamiento de parálisis facial, por eso la aguja en la cara. Y por último tenemos una farmacia de fitoterapia, ¿ya? O de farmacología china, donde podemos ver todos los elementos vegetales, insectos, animales y minerales. ¿Ya? Hay una abuela con su nieto paseando y comprando fitoterapia. Con eso ya le describí y le hice mención de lo que es la medicina china, ¿cierto? Sus orígenes, cómo conocieron la enfermedad, cómo conocieron la salud, esta relación de la salud con la naturaleza, ¿ya? Y los sistemas de diagnóstico y tratamiento. Ahora, quiero que sepan que la medicina china, más que tratar enfermedades, ¿ya? Se hace mucho énfasis en la prevención de enfermedades, ¿ya? De hecho, el mejor médico chino se habla de aquel que trata al cuerpo cuando no hay enfermedades, ¿ya? Se habla de un médico chino con menores capacidades, ¿ya? Cuando trata al paciente que tiene enfermedades. Por lo tanto, hace mucho énfasis en la medicina china de lo que se llama la cultivación de la salud o la prevención de enfermedades, ¿ya? Y les quiero hacer una mención breve de lo que es la prevención de enfermedades, ¿ya? En el clásico del emperador Juan, o el emperador amarillo, como ya le hice mención, el primer capítulo, la primera sección, hay un párrafo, el primer párrafo de hecho, comienza hablando de la siguiente manera. Este libro está escrito en forma de pregunta y respuesta, ¿ya? El emperador amarillo o el emperador Juan le hace preguntas a sus médicos, y el médico más famoso se llama Chibo. Por lo tanto, el emperador Juan le hace pregunta a Chibo, y le pregunta: yo he escuchado que en la antigüedad las personas podían llegar a tener 100 años sin mostrar manifestaciones de envejecimiento, ¿ya? Las personas de hoy en día llegan solo hasta la mitad de edad y muestran manifestaciones de envejecimiento. ¿Es un cambio de la época o que hemos perdido? Ya. Quiero hacer un comentario acerca de esto. Quiero que recuerden que este libro probablemente fue escrito alrededor del 100 años antes de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, el emperador Juan está haciendo descripción de que 100 años antes de Cristo ya se conocía que las personas podían vivir entre 30 a 50 años. Que esta cantidad de años es el conocimiento de historia que tenemos por los últimos 2000 y tantos años de historia, ¿cierto? Y que solamente los últimos años, a raíz de las vacunas y las mejoras de salubridad, ¿ya? Hemos mejorado la calidad de vida, ¿ya? Y hasta el día de hoy podemos vivir quizás hasta 80 o 90 años. Bueno, el emperador Juan dice 100 años antes de Cristo que ya pueden vivir solamente hasta 50 años de vida. Pero se sabe, por conocimiento oral, que la gente antes vivía hasta 100 años. Entonces le pregunta a su médico Chivo: ¿cuál es la diferencia? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué hoy en día la gente vive menos y con todas estas manifestaciones de envejecimiento? Y antiguamente no. Entonces Chivo le contesta: las personas en la antigüedad conocían el Tao. El Tao se refiere al camino, que podemos entenderlos quizás como algunos de los preceptos del taoísmo, ¿ya? Las leyes del yin y el yang. Las leyes del yin y el yang se refiere a los principios de la naturaleza, ¿ya? A los patrones de la naturaleza. Y entraban en armonía a través de distintas técnicas. O sea que los chinos manejaron y desarrollaron varias técnicas para entrar en armonía con los patrones de la naturaleza, ¿ya? Sus dietas tenían orden, los hábitos tenían rutina, no trabajaban excesivamente. Es por ello que tanto el cuerpo y el espíritu lograban llegar al final de su edad dada por el cielo. El concepto del cielo se refiere a que los chinos creen que toda la vida nace del cielo con la tierra, ¿ya? Y como se unen estos dos chi, da vida a todos los seres vivos. Por lo tanto, un regalo, por así decirlo, del cielo significa que el ser humano debería vivir por naturaleza 100 años, ¿ya? Por lo contrario, ¿ya? Los hombres de hoy en día, cuando se habla de hoy en día, se refiere a 100 años antes de Cristo, toman alcohol como líquido, o sea, tomaban agua como, o sea, tomaban alcohol como agua, ¿cierto? Los excesos como algo normal. Entran a la alcoba borrachos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían sexo borrachos. Esta mención, y tengan ojo con esto, no es una descripción de tipo moralista, sino que es una descripción del punto de vista de medicina, hablando de salud. O sea que los médicos chinos consideran ya en ese tiempo
que el tener sexo, y no el tener sexo, específicamente tener eyaculaciones borracho no era bueno para la salud, ¿ya? Hablan, sus deseos terminan con su esencia. La esencia se refiere al semen, ¿ya? Desgastan lo más importante. No entienden de mantenerlo lleno, ¿ya? No hay momento en que controlemos el espíritu. Eso quiere decir que nos dejamos llevar por los deseos, ¿ah? No sabemos cuándo y en qué momento hay que eyacular, ¿ah? Dependiendo de la estación, dependiendo de la edad, ¿eh? Cuáles son las cantidades de eyaculaciones o emisiones seminales que el hombre puede tener, ¿sí? Para mantener la salud y no debilitar el cuerpo. Y todo esto va en contra de la felicidad, ¿ah? Porque la salud define los estados de felicidad, ¿ya? Los hábitos no tienen rutina, es por eso que al llegar a la mitad de edad decaen y fallecen. Eso quiere decir que los seres humanos en ese tiempo, por todas estas razones, llegaban a vivir 50 años y fallecían con muchísimos síntomas de envejecimiento, o sea que no tenían tan buena calidad de vida, ¿ya? Ahora, ¿cómo fortalecemos nuestro cuerpo? ¿Ah? ¿O cómo prevenimos toda esta enfermedad? Aquí se hablaron de las reglas del yin y el yang, hábitos y rutinas, dietas, trabajo y descanso, vida sexual, el espíritu, pero lo fundamental son las técnicas de armonización, ¿ya? Y les quiero hablar acerca de las técnicas de armonización. Lo principal es que de todos estos hábitos de trabajo y descanso, ejercicio, sueño, comer y beber, de vida sexual y cultivo del espíritu, donde aquí les tengo muchísimas imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, podemos ver las imágenes al inferior a la izquierda de una de las técnicas de cómo controlar la eyaculación. Posteriormente vemos a un hombre corriendo, ¿ah? Donde una mitad de tiempo se usa para el trabajo y la otra mitad para el descanso o para la recreación. Después, al lado derecho inferior, tenemos este chinito haciendo práctica y ejercicios de Qigong o Tai Chi. Después tenemos a este monje taoísta haciendo cultivación del espíritu a través de la meditación. Tenemos después, por ejemplo, esta sopa con el signo del yin y el yang, que en el fondo habla de la nutrición o de la dieta, ¿cierto? Y por último, el último personaje que está durmiendo, entonces habla de la importancia del sueño, ¿ya? Quiero hacer una mención muy breve, por un tema de tiempo, y porque no nos da para adentrar tanto en este conocimiento, pero la forma de prevenir enfermedades o cultivar la salud tiene que ver con que entendamos los ritmos de la naturaleza. Y unas cosas principales son las 4 estaciones. Por lo tanto, el ser humano tiene que comportarse de maneras distintas, tiene que tener hábitos y rutinas distintas durante las 4 estaciones, ¿ya? Y voy a hacer mención breve de algunas. Por ejemplo, en primavera deberíamos andar con ropa suelta, deberíamos relajarnos, deberíamos sentir que nos podemos liberar porque estamos saliendo de un periodo de mucho frío donde estábamos guardados y ahora podemos salir a la naturaleza, a verla. Todos los seres vivos están volviendo a emerger nuevamente, ¿cierto? Las plantas, el sonido de los insectos, de las aves, etc. Entonces el estado espiritual del ser humano tiene que ser así, en relajación. Y eso tiene que estar acompañado de soltarse el pelo y andar con ropas ligeras, ¿ya? Para sentirse de esa manera, para poder experimentar la naturaleza de esa manera, ¿ya? Se invita a que la persona salga a la naturaleza a verla. También se habla de que el ser humano debería dormir un poquito más tarde y despertarse temprano, porque hay más luz y hay más calor. Y eso hace que el ser humano tenga más yang qi, ¿ah? Que tenga más vitalidad, que tenga más calor, que tenga más fuerza, esté más activo. En esta época también se tiene que evitar matar la vida, por lo tanto se come menos carne o no se come carne, ¿ya? También se habla de que es un buen periodo para reproducirse, ¿ah? Porque está todo naciendo, ¿ah? La naturaleza se está comportando de esa manera, entonces es un buen momento para reproducirse, por eso es un buen momento también para tener mayor cantidad de eyaculaciones, ¿ah? No va a generar tantos problemas. En el verano es un momento donde hay mucho calor, la energía yang está en su pico y es por ello que el tipo de alimentación, por ejemplo, que queríamos tener es con todos los frutos del verano, sobre todo las frutas. Tenemos que salir a caminar, a pasear, ir de viaje. Del punto de vista espiritual, no hay que enojarse porque hay mucho calor en la parte, en el ambiente, y el enojarse generaría mucho calor dentro del cuerpo humano, ¿ya? También lo otro importante es este tiempo que uno va a transpirar bastante porque hay mucho calor.
y a través de la transpiración uno va a botar el calor del cuerpo, uno va a botar el yang chi del cuerpo. Entonces se habla de poder tener más excreciones, ¿ya? Y eliminar estas excreciones puede entenderse como la transpiración y puede entenderse como las emisiones seminales, ¿ya? Que no hay problema en este sentido. Por lo tanto, el tipo de ejercicio que se puede ser mucho más fuerte en primavera y sobre todo en verano, ¿ya? En tiempos de otoño hay que mantener la calma, ¿ya? Es un tiempo donde espiritualmente tenemos que estar más tranquilos, tenemos que estar más pasivos, un pelito más reservados, ¿ya? No tenemos que transpirar tanto, tenemos que empezar a guardar el calor, ¿ah? De la misma manera no tenemos que eyacular tanto, tenemos que empezar a mantener esta vitalidad dentro del cuerpo. El tipo de alimentos que se usan, que se comen, van relacionados con el otoño, ¿ah? Y empezamos a guardar un poco de alimentos también para el invierno. Eso. El sueño en este momento cambia, ¿ya? En primavera y verano se duerme más tarde y se despierta más temprano. En otoño se duerme más temprano y se despierta temprano, ¿ya? Sí. Y luego llegamos al invierno, ¿ah? Para seguir con esta línea, se duerme temprano, pero se despierta más tarde, porque hay menos luz, hay menos calor, por lo tanto hay más yin chi, ¿ya? Hace más frío, uno se siente más pesado, se siente más lento, se resguarda, no hay tanta energía, ¿ah? No se siente tan vital, ¿cierto? Uno está más reflexivo también, por lo tanto es importante dormir más, ¿ya? Para recuperarse bien. Por lo tanto, aquí hay que evitar el sudar, hay que evitar la eyaculación excesiva, ¿ya? Hay que evitar el comer cosas frías, se comen cosas calientes, se puede comer más carnes, sobre todo las carnes calientes, las carnes rojas, ¿ya? No hay que sobre esforzarse, ¿ya? Etc. Entonces, todas estas indicaciones generales es como ellos mantenían los principios de la naturaleza en su actividad y podían mantener la salud, ¿ya? Y como último, para cerrar, le hablé yo de las 12 horas, ¿cierto? Y le hablé de los canales del cuerpo. Las 12 horas están asociadas con los 12 canales del cuerpo, ¿ya? Y les voy a hacer algunas breves menciones. Por ejemplo, la relación con el sueño y la relación con la comida, ¿ya? Por ejemplo, los chinos hablan de que las mejores horas para dormir son antes de las 11 de la noche, ¿ya? El ser humano entre las 11 y la 1 de la mañana es cuando cuando tiene que entrar en el sueño profundo. Por lo tanto, antes de eso, tiene que estar durmiendo. Y eso quiere decir que antes de las 11 de la noche uno tiene que dormir. Y la razón de esto es porque el sueño está completamente relacionado con el órgano, el hígado, ¿ya? El espíritu o los estados emocionales del hígado están muy relacionados con el sueño en la medicina china. ¿Se acuerdan que le hablé de los 5 elementos? Bueno. Y en medicina china hablamos de órganos y vísceras, ¿ya? Que es una relación en donde el órgano gobierna la víscera. El órgano hígado gobierna a la víscera. Y ustedes saben que en anatomía el hígado produce la bilis y la vesícula biliar guarda la bilis y después la secreta. O la elimina de la vesícula. Bueno, el canal de la vesícula biliar justamente está entre las 11 y la 1 de la mañana. Y como les dije, el órgano hígado y la vesícula biliar tienen una relación con el control del sueño, ¿ya? Y es por eso su importancia. Posteriormente, ustedes saben, todas las personas que tienen problemas hepáticos, ya sean, por ejemplo, desde el punto de vista de la medicina china, el alcohol le hace daño, ¿ya? El ser muy irritable o estar muy enojado le hace daño al hígado, ¿ya? U otras patologías del hígado como hepatitis, cirrosis, ¿ah? Qué sé yo, ácido graso, ¿ah? Pueden producir que la persona se despierte a las 3 de la mañana. Hay muchas personas que describen problemas de insomnio y se despiertan todos los días a las 3 de la mañana. Bueno, lo más probable es que tengan problemas hepáticos. Posterior a esto, ¿ya? Entre la 1 y las 3 de la mañana, vendría de las 3 a las 5 lo que es el pulmón, ¿ya? Y el pulmón tiene que ver con el sistema respiratorio, ¿cierto? Muchas personas describen cuando se enferman o tienen algún problema como bronquitis, asma, tos seca, resfríos, etc., se despiertan de la noche tosiendo, ¿ya? Y cuando
hacen mención que se despiertan y no pudieron dormir bien porque la noche estuvieron tosiendo. Generalmente esto ocurre entre las 3 de la mañana a las 5 de la mañana, ¿ya? Y la razón es porque esto está asociado con el canal del pulmón. Posterior a esto, entre las 5 y las 7 de la mañana está asociado al pulmón del intestino grueso, ¿ya? Y el intestino grueso tiene que ver con la eliminación de las heces, ¿cierto? Bueno, es por eso que todos los seres humanos cuando nacemos, ¿ya? Cada vez que nos despertamos en la mañana, lo primero que hacemos es ir al baño y defecar. Esto ocurre porque está asociado con el canal del intestino grueso, ¿ya? Una vez que las personas pierden esta característica o esta función, ya hablamos de que las personas están teniendo algún fenómeno de tipo patológico. O sea, la naturaleza es que el ser humano debería ir al baño, hacer sus defecaciones, siempre cuando se despierta entre las 5 a las 7 de la mañana, ¿ya? Posterior a esto, los chinos siempre hablan de la comida. Dicen que las comidas de la mañana deberían ser antes de las 9 de la mañana. ¿Y por qué es? Porque entre las 7 y las 9 está asociado con el canal del estómago, ¿ya? Y de esta manera es cuando el estómago está más fuerte y puede absorber bien su alimento, ¿ya? Y así, no voy a continuar, pero así, cada hora del día está asociado a un canal y cada hora está asociado con algún tipo de comportamiento, tanto fisiológico o patológico, del ser humano. Bueno, como último quiero darle un dato curioso, ¿ya? En donde les quiero contar que el año 2015 China se gana un premio Nobel, fue su primer premio Nobel y es el único premio Nobel de Fisiología o Medicina, en la cual una científica china, de nacionalidad china, que se llama Tu Youyou, la tenemos aquí en las dos imágenes inferiores, ella a través de una investigación de muchísimos años, ¿ya? Tratando de buscar una cura para la malaria, que es muy común en Asia, en África y Sudamérica, ella investigando se dio cuenta que en la literatura de la medicina china, específicamente en un libro, ¿ya? Que se llama Fórmulas de emergencia bajo la manga, en chino se llama Zhou Hou Bei Ji Fang, todas las fórmulas de fitoterapia tenían una hierba en común, que se llama Qinghao. Esta hierba la estudió y vio los componentes químicos que tenía, y encontró dentro del Qinghao un elemento químico que se llama la artemisinina, ¿ya? Y este elemento lo extrayó, lo compuso en altas dosis, y esto se convirtió en un tratamiento sumamente efectivo para la malaria, el cual se considera el descubrimiento más importante o significativo de la medicina tropical en el siglo XX, ¿ya? Para los países del sur de Asia, África y Sudamérica. Eso para que sepan como un dato curioso, que el tratamiento para la malaria viene del conocimiento de la medicina china. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Esto fue una introducción de la medicina china, y espero que los pueda ver una próxima vez en la serie de charlas de la medicina china. 那我们今天就到此关于这个我们中医讲座系列，希望大家能够参与后面的讲座下次见，hasta luego。